La Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como Oración Fuerte al Espíritu Santo o Pare de Sufrir. Quizás los has visto algunas veces en televisión invitándote a que tomes una botella o un vaso con agua y prometiéndote el milagro de tu vida. Pero ¿qué si te dijera que esta es una de las sectas que está más orientada a la recaudación de dinero y que están acusados de fraude y extorsión a sus feligreses en múltiples países? Sus doctrinas contrarían a la palabra y sus acciones van más allá de la usurería. Conoce más de la secta Pare de Sufrir. Igual que Joseph Smith, fundador de los Mormones, William Miller, fundador de los Adventistas, y Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, siendo todos ellos cristianos, apostataron de su fe y fundaron sectas con doctrinas erradas de la palabra. Así también un hombre llamado Edir Macedo Becerra apostató de su fe y fundó la secta de la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como Pare de Sufrir, el 27 de julio de 1977. Macedo se había convertido al cristianismo y era miembro activo de una iglesia cristiana llamada Vida Nueva. Se graduó de estudios teológicos superiores y psicología. Macedo ejercía el ministerio de evangelista y tenía un trabajo como cajero en la Lotería Nacional de Río de Janeiro. En algún momento fue deslumbrado por el naciente auge del Evangelio de la Prosperidad y el creciente neopentecostalismo, y apostató de su fe y empezó a realizar campañas al aire libre, predicando enfáticamente en la sanidad de enfermedades físicas a través de las donaciones económicas. En 1975, junto a su cuñado, fundan el Salón de la Fe, hasta que se pelearon por las ganancias económicas, y Macedo funda en 1977 la Iglesia Universal o Pare de Sufrir. Por la época de su fundación, la sociedad brasileña vivía una crisis económica social sin precedentes en su historia. Esto fue el caldo de cultivo perfecto para su doctrina, que prometía prosperidad económica, curación divina y la liberación de males. La estrategia de Macedo fue alquilar edificios en zonas pobres para lograr alquileres baratos y hacerse de un nicho seguro de fieles pobres que son fascinados con la promesa de que serán prósperos económicamente si ofrendan lo que es debido. Y es así como edificios tales como ex-cines, fábricas abandonadas y bodegas en desuso sirvieron para su cometido. Y esta estrategia sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. La expansión de este falso evangelio, en donde se hace creer al individuo que puede comprar milagros y regatear la voluntad de Dios, fue tan grande que pronto Macedo pudo dejar su trabajo como cajero de la lotería, pues las ganancias que obtenía eran mucho mayores. A simple vista, Pare de Sufrir parece una iglesia cristiana, pues Macedo afirma estar alineado con las doctrinas cristianas que él, como teólogo graduado, bien conoce. Sin embargo, sus actos contradicen completamente la doctrina bíblica cristiana, y sin duda él también está consciente de esto, pero parece no importarle, pues sus ganancias se cuentan por millones. Su doctrina se centra en la curación divina de sanidades, la liberación de espíritus malos, a los cuales culpa de todos los males, tales como la depresión, falta de trabajo, violencia familiar, insomnio, pobreza, dolor de cabeza, decaimientos, etc. Y la prosperidad económica como fruto de la bendición de Dios. La salvación es vista como algo menos importante. Pare de Sufrir asegura que si usted da dinero para la obra, Dios está obligado a cumplirle todos sus deseos y caprichos, como si se tratase del genio dentro de una botella. Este tipo de evangelio es totalmente falso, pues promete al creyente vivir sin enfermedades y aflicción. Y esto es contrario a la palabra, ya que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y el apóstol Pablo aclara que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas doctrinas contrarias a las enseñanzas bíblicas no surgen como resultado del amor a las almas o del ánimo de desear una vida plena en las personas, sino que, como veremos, es una estrategia de recaudación de dinero. Dentro de sus doctrinas y cultos se incluyen las creencias y lenguajes de los espiritistas, curanderos y brujos, y la entrega de toda clase de artilugios y amuletos que son usados como amuletos mágicos para lograr la cura, la liberación y la prosperidad material. Todo esto muestra la relación profunda que Macedo y su secta tiene con el espiritismo y la hechicería afrobrasileña,
y en lugar de iglesia más parecen centros espiritistas. Claro, todos estos amuletos y prácticas no se hacen de gratis, pues para acceder a cualquiera de dichos amuletos que supuestamente le harán recibir su milagro, como la arena del mar de Galilea o la rosa de Sarón, el feligrés debe de pagar el costo de cada artefacto esotérico. A esto le llaman sacrificio. Así que si usted no paga la ofrenda o sacrificio, no tiene derecho a la sanidad, la resolución de sus problemas o la liberación de un familiar de las adicciones. Todas estas prácticas son exactamente iguales a las realizadas por cualquier brujo, agorero, curandero o espiritista. Y cabe mencionar que aunque la arena dice ser del mar de Galilea y las astillas dicen ser de la cruz de Cristo, en el sobre incluye una viñeta que dice Made in Nueva York o hecho en Nueva York. Estas doctrinas son diabólicas, pues juegan con la fe de las personas engañándolas. Y como sabemos, en Dios no hay engaño alguno, sino que es el diablo el que es el padre de la mentira. A su vez, el poner la fe en un amuleto o artilugio esotérico cae en la idolatría, pues se adora y se cree en la creación y no en el creador. Y la palabra de Dios nos manda expresamente en Éxodo 24: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Algunos expastores de Pare de Sufrir han dado a conocer que la codicia de los líderes de la secta llega hasta tales niveles que les ponen una cuota mensual a sus pastores de cuánto dinero deben de recaudar, y de no cumplirse la cuota puede llevar a la destitución de los pastores. A los feligreses se les hace creer que los fondos son utilizados para la evangelización. Sin embargo, de acuerdo a múltiples investigaciones policiales y periodísticas, todos los fondos van a parar a las manos de su líder, Edir Macedo, y dichos fondos le han convertido en uno de los hombres más millonarios de Brasil, con una fortuna que asciende a más de 1.200 millones de dólares. Como vemos, esta secta está dedicada a exprimir hasta el último centavo de sus feligreses y solo les importa el dinero, y están dispuestos a torcer la doctrina cuanto sea necesario para conseguirlo. Sin embargo, para esconder su verdadera identidad, operan con nombres como Pare de Sufrir, Oración Fuerte al Espíritu Santo, Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, Marca Universal o Familia Unida. Sin embargo, de Espíritu Santo no tienen nada. Es solo un negocio de la fe, cuando el Evangelio de la salvación es todo lo contrario. Pues la palabra de Dios dice en Isaías 55:1: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el mismo Señor Jesucristo no tuvo una vida de riquezas y opulencias, sino todo lo contrario, pues la palabra dice que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Recordemos que el mismo Señor dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Pero será que ellos caen en los 8 vicios de error de las sectas? Velo conmigo. Dicen tener nuevas revelaciones. Al igual que Eusebio Joaquín González, fundador de la secta de la Luz del Mundo, dijo que recibió una visión donde Cristo le llamaba a ser su apóstol escogido, y Joseph Smith, fundador de los mormones, dijo que un ángel entregó el libro del Mormón y lo nombró profeta y vidente. Así también Edir Macedo dijo haber recibido una nueva revelación. Macedo afirmó que Dios le habló en voz audible y lo nombró obispo y le instruyó a fundar la secta Pare de Sufrir. Y en efecto, él paró de sufrir, pues tiene una fortuna de millones y propiedades por todas partes del mundo. No así sus miembros y feligreses, que en su mayoría son personas de escasos recursos que son estafadas con la compra de los diferentes artículos supersticiosos que supuestamente les ayudarán a recibir sus milagros. Dichos amuletos también representan una nueva revelación, ya que no encontramos en la Biblia ninguna referencia de que el cristiano necesite amuletos, ni mucho menos de que dichos artilugios tengan las propiedades milagrosas que ellos aseguran que tienen. Según la nueva revelación de la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como Pare de Sufrir, se pueden curar los males con el agua bendita traída del río Jordán. Se descubren a los enemigos ocultos tocando el manto sagrado de Jerusalén.
Usted puede secar las lágrimas de la tristeza con los pañuelos benditos de la Tierra Santa. Al regalar la rosa de Sarón podrá atraer y conseguir el amor sincero del ser amado. Las rosas rojas se le venden para la salud, las amarillas para la prosperidad económica, y con el aceite milagroso del huerto del Getsemaní usted podrá ungir la foto de un familiar que está perdido. También por una módica aportación usted podrá tener el derecho de portar las piedras de la tumba de Jesús en el pecho, que le ayudarán para la sanidad, bienestar y como escudo contra ataques de energías oscuras. Podrá curar el cáncer y otras enfermedades al comer el pan bendecido en el desayuno. También podrá poner un vaso de agua o una pieza de ropa cerca de la radio o de la televisión y estos serán bendecidos. Entre muchas otras locuras absurdas, charlatanas y espiritistas. Verdaderamente esto no parece una iglesia, sino un centro de brujería que ofrecen sus baratijas. Muchos ex pastores de la Iglesia Universal, Pare de Sufrir, han revelado la intrínseca mezcla de las doctrinas de la secta con la rama de la brujería de los candombleros de Brasil. Entre estos está el ex pastor Pare de Sufrir Jorge Aguilar, quien revela que la Iglesia Universal o Pare de Sufrir envía a sus pastores a que aprendan las limpias y rituales espiritistas de los brujos candombleros. De hecho, comenta que cuando él fue a dicha región a aprender los rituales y limpias ocultistas, se enteró de que el mismo Macedo tiene un pacto con el diablo para recibir dinero a cambio de entregarle las almas de los feligreses de Pare de Sufrir. Algunos de estos rituales espiritistas son descaradamente evidentes en sus congregaciones, sobre todo en los llamados cultos de liberación, que se practican 2 veces por semana. Todo esto es falso y blasfemo y a su vez absurdo, y contrario a la palabra de Dios, pues Dios no tiene comunión con las tinieblas. 2. Consideran otros escritos fuera de la Biblia como sagrados. Al igual que los testigos de Jehová, consideran todos los escritos emanados de la Watchtower, la Atalaya y el Despertar con la misma autoridad de la Biblia, y los católicos consideran el catecismo y las bulas papales como palabra de Dios. Así también los de la secta Pare de Sufrir consideran todos los escritos de Edir Macedo como libros de autoridad divina y palabra de Dios misma. Sus libros Nada que Perder, 50 consejos para blindar su fe, Gedeón y los 300, El oro y el altar, Consejos para el alma, entre otros, son vistos por los miembros de Pare de Sufrir como libros de inspiración santa. A pesar de contar con un buen marketing y títulos aparentemente interesantes, sus libros contienen graves contradicciones y dejan entrever sus facetas oscuras. Sin ir más lejos, en su biografía, el propio Edir Macedo, en la página 44, cuenta que su padre Enrique tuvo una formación católica, pero que llegó a ser masón. Y como si se tratase de un mensaje oculto, en la misma página se observa a Edir Macedo contemplando la fachada de una iglesia universal Pare de Sufrir en construcción. Y al pie de la foto dice la siguiente frase: delante de la obra el obispo se recuerda de su padre. Y más adelante Macedo afirma: papá debería de haber visto esto. Todo esto es una alusión oculta a su pertenencia a la masonería, ya que la arquitectura de las iglesias universales o Pare de Sufrir son iguales a las fachadas de las logias masonas. Es decir, que al igual que otros fundadores de sectas como Joseph Smith de los Mormones, Elena G. de White y William Miller de los Adventistas, Naasón Joaquín García de la Luz del Mundo, o Carlos Russell de los Testigos de Jehová, o William Marion Branham de los Unitarios, pertenecieron activamente a la masonería, así también Edir Macedo es practicante activo de la secta satánica de los masones. Recientemente, Macedo fue incluido en la lista de los 110 masones ilustres del Gran Oriente de Brasil, publicado por la logia masónica Maestre del estado de Piau. Macedo quiso deslindarse de dicha lista, aparentando estar indignado y amenazando a la logia con tomar acciones legales contra ellos. Sin embargo, al día de hoy esto solo quedó en palabras. Si quieres conocer más acerca de la masonería y su presencia en la formación de todas las sectas, te recomiendo que mires nuestro video acerca de los masones. En la descripción de este video encontrarás el link. Solo un ignorante podría leer los escritos de cualquiera de estos masones, incluyendo a Macedo, y creer que son hombres con inspiración divina, pues como sabemos, la masonería es una secta de adoración luciferiana. Razón tuvo el apóstol Pablo al advertir en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 3. Alteran deliberadamente la Biblia. Al igual que los testigos de Jehová alteraron la Biblia en su pésima traducción del Nuevo Mundo y los adventistas en su falsa traducción de la palabra clara, así también la Iglesia Universal o Pare de Sufrir
ha alterado la Biblia en su amañada versión Biblia Edir Macedo. En ella se han incluido las anotaciones propias de Edir Macedo como si se tratase de palabra de Dios. En estas, Macedo intenta torcer las escrituras para sustentar sus falsas doctrinas. Otro aspecto engañoso de esta versión es que no ocupa la versión Reina Valera o la King James, que son las versiones más cercanas a los textos originales, sino que usa una versión llamada Reina Valera Gómez. Esta, a pesar de contar con el nombre Reina Valera, no es ni por cerca una versión tomada de Reina Valera, sino todo lo contrario, ya que Humberto Gómez Caballero, quien realizó esta mala versión de la Reina Valera, es miembro de una iglesia de Ohio dedicada a la venta de libros en donde se promueve la falsa doctrina del Ruckmanismo, doctrina extraña que sostiene que la Biblia King James es mayor aún que los textos hebreos y griegos originales, y que niega la salvación por gracia. A su vez, Gómez dijo haber contado con todo un equipo de trabajo que fungió un papel de supervisión en su trabajo de revisión de la Reina Valera. Sin embargo, se ha negado a revelar quiénes pertenecieron al supuesto panel, lo cual podría indicar que realmente nunca existió dicho panel de colaboradores. También en múltiples ocasiones Gómez se mostró contrario a la Biblia Reina Valera, acusándola de enseñar canibalismo y evolución, y se ha mostrado muy cercano a otros detractores como Mike Carter. Con semejantes vínculos y declaraciones no podemos pensar que Gómez hizo una versión fidedigna, y de hecho esto se ve reflejado en dicha versión, ya que en múltiples textos algunas palabras simplemente fueron eliminadas y en otras añadieron palabras inexistentes a los textos. Con todo esto, no podemos considerar a la Biblia de la Iglesia Universal del Reino de Dios Pare de Sufrir como una versión fidedigna de las Escrituras, pues no goza de una traducción confiable, y no bastándoles eso, la alteraron aún más al incluir en ella las anotaciones heréticas de Macedo. 4. Niegan que Jesús sea Dios. Al igual que los testigos de Jehová y los unitarios o solo Jesús niegan que Jesús es Dios, así también la Iglesia Universal del Reino o Pare de Sufrir niegan que Jesús sea Dios. A pesar de que la Iglesia Universal pretende ser reconocida como una iglesia cristiana evangélica y afirma creer en la divinidad de Jesús, con sus actos lo niegan. En su declaración de fe número 1 dice que Dios Padre fue el primero en manifestarse al hombre desde Adán hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, para darle la ley y los mandamientos. En tal sentido, establece que Jesucristo tiene un comienzo, lo cual le descalificaría como Dios, pues no sería eterno. Y en la declaración número 2 también afirma: el Dios Hijo, el Señor Jesucristo, fue el segundo en manifestarse al hombre nacido del vientre de María. El grave problema en ambos postulados es que es una verdad mezclada con mentiras, pues al usar el nombre compuesto Jesucristo insinúa que Cristo tiene un principio, pues no hay una distinción clara. Recordemos que la humanidad de Cristo es Jesús, que nació del vientre virginal de María. Sin embargo, Cristo nunca nació, pues Él es eterno, adquiriendo así lo que se conoce en teología como la unión hipostática de Cristo, pues Él fue 100% hombre y 100% Dios. Cristo es Dios eterno y se encarnó en Jesús, por lo tanto Jesús también es Dios, y al resucitar se fusionó esa doble naturaleza en un cuerpo glorificado, y de ahí surge el nombre compuesto Jesucristo. Es por esto que el aseverar que Jesucristo nació de María niega su deidad. También en múltiples ocasiones su fundador, Edir Macedo, ha arremetido contra el Señor Jesús y sus enseñanzas, al grado de tildarle de injusto, pues en uno de sus sermones criticó que el primer milagro de Jesús haya sido convertir el agua en vino, alegando que esto no transformó la vida de nadie, pues nadie se sanó ni recibió liberación de demonios, y catalogó este milagro como un milagro para entretener a los asistentes de una fiesta. Estas declaraciones son blasfemas, pues si creemos que Jesús es Dios, debemos de saber que en Dios no hay injusticia. Esto según 2 de Crónicas 19:7. Y la Biblia establece a Jesucristo como Dios en Romanos 9:5, que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. 5. Afirman tener necesidad de un corredentor. Al igual que los católicos creen que María es una especie de corredentora y los adventistas creen que Satanás es una especie de corredentor, así también los de la Iglesia Universal Pare de Sufrir afirman tener necesidad de otro corredentor diferente a Cristo. En su declaración de fe número 10 dice textualmente: las ofrendas son tan sagradas, tan santas como la palabra de Dios.
Los diezmos significan fidelidad y las ofrendas el amor del siervo hacia el Señor. No se puede disociar los diezmos y las ofrendas de la obra redentora del Señor Jesús. Significa en verdad la sangre de los salvos en favor de aquellos que necesitan de la salvación. Esta declaración es blasfema, pues al afirmar que no se puede disociar los diezmos y las ofrendas de la obra redentora de Cristo, establece al dinero como una especie de corredentor y lo comparan con la sangre de los santos en favor de los perdidos. En tal sentido, el dinero es un corredentor y su sangre alcanza al perdido, y no es la sangre de Cristo. Estas declaraciones son simplemente aberrantes y dejan ver que a causa de su codicia son capaces de involucrar el dinero hasta en la misma salvación. Recordemos que la Biblia establece que la salvación es un don, es decir, un regalo. Esto según Efesios 2, 8 y 9. Y este regalo es gratuito, según Romanos 3, 24 al 26. En tal sentido, la afirmación de pare de sufrir no solo es falsa, sino también contraria a las Escrituras y blasfema, pues niega el evangelio de la gracia de Jesucristo. Hay que recordar que la salvación es tan valiosa que el ser humano no podía comprarla ni con todo el oro del mundo. Por eso Dios, en su infinito amor, nos la regaló. 6. Rinden adoración a un hombre en particular. Al igual que los unitarios rinden admiración extrema y hasta adoración a William Marion Branham y los católicos al Papa, así también la Iglesia Universal del Reino Pare de Sufrir rinden adoración a su líder Edir Macedo. Macedo es el fundador y líder de esta secta, y las personas le tienen como el obispo del Señor y le rinden pleitesía y adoración, al grado de tener saludos secretos y códigos hacia él. El solo hecho de hablar en contra de Macedo hace molestar e incomodar a sus feligreses. Lo que pocos saben es que el supuesto obispo del Señor, a quienes miran con tanta veneración, se ha enriquecido de las ganancias que le produce Pare de Sufrir. Como vimos, la fortuna de Macedo supera los $1,000 millones, convirtiéndolo en uno de los líderes religiosos más multimillonarios del mundo, al grado de aparecer en la lista Forbes. Cualquiera debería de preguntarse cómo una persona que tenía un trabajo de cajero donde ganaba el sueldo mínimo, de la noche a la mañana se convirtió en multimillonario. ¿Y por qué el dinero que supuestamente es para la obra evangelística va a parar a las manos de su líder? La mansión en la que vive Macedo está valorada en más de $1 millón. Sin embargo, posee varias propiedades en Brasil y Miami, valoradas en más de $4.6 millones cada una, a las cuales Macedo viaja convenientemente en su jet privado Cessna BHJ. Macedo está en la mira del FBI por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En 1990 fue capturado en Sao Paulo, Brasil, bajo cargos de defraudación y malversación de fondos. Finalmente sus abogados lograron absolverle de las acusaciones, cosa que no es de extrañarse en países como Brasil, donde una persona con suficientes recursos económicos puede sobornar a jueces y fiscales. En abril de 1991, un obispo disidente de la Iglesia Universal relató que narcotraficantes colombianos habían entregado varios millones de dólares para la compra de TV Record, la cadena televisiva de Macedo. Dicha cadena ha sido acusada en múltiples ocasiones de ser utilizada para el lavado de dinero del cártel de Cali. Actualmente Macedo controla 16 estaciones de TV, 37 estaciones de radio, 2 periódicos, 2 imprentas y un estudio de grabación. Todas estas le dejan ganancias mensuales millonarias. También ha sido acusado de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito, fraude y charlatanería en México, Perú, Guatemala, Brasil y desde el 2006 en Chile por estafa e impunidad. Todo esto sin contar que en 1995 un ex pastor de Pare de Sufrir entregó a las autoridades un video donde se mira a Macedo entrenando a sus pastores para pedir dinero, haciéndoles creer a las personas que es Dios quien se los pide. Macedo ha llegado al punto de pedirle a sus miembros que antes de morir pasen todas sus propiedades a nombre de la Iglesia Universal del Reino de Dios Pare de Sufrir. También en declaraciones recientes, Macedo se ha mostrado a favor del matrimonio homosexual, diciendo que Jesús estaría de acuerdo. A su vez, ha mostrado su apoyo al aborto. Solo un ciego podría rendir pleitesía y ver como un obispo de Dios a semejante corrupto, que ha torcido el camino del evangelio por su ambición. De estos son los que la palabra de Dios advierte en 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor,
el cual amó el premio de la maldad. 7. Formulan falsas predicciones sobre el regreso de Cristo y eventos futuros. La Iglesia Universal del Reino de Dios Pare de Sufrir está plagada de falsas predicciones que nunca se cumplieron. Es muy común que los pastores de esta secta declaren, entre comillas, palabras proféticas sobre sus feligreses, aduciendo que si dan cierta aportación serán sanados. Sin embargo, muchos feligreses han comentado que entregan el dinero pero nunca reciben la sanidad prometida, convirtiéndose así en falsas predicciones. Pero sus fallidas profecías no solo se quedan dentro de sus templos, ya que en 2022 la secta Pare de Sufrir emprendió una campaña en favor de Jair Bolsonaro, quien buscaba la reelección como presidente de Brasil. Esto debido a la estrecha amistad que el mandatario sostiene con el líder de la secta, Edir Macedo. La Iglesia Universal del Reino Pare de Sufrir consiguió que aún iglesias cristianas evangélicas se unieran a dicho movimiento político, al cual la secta denominó una guerra santa. Muchos pastores Pare de Sufrir confesaban, declaraban y decretaban que Bolsonaro volvería a ser reelecto, que Pare de Sufrir era David y que Lula da Silva era Goliat, y que iban a luchar una guerra santa contra Lula, dando el voto al Bolsonaro, y que en el nombre de Dios él sería el ganador. Sin embargo, Bolsonaro perdió las elecciones y las predicciones sobre su supuesta victoria resultaron públicas y ridículamente fallidas. 8. Creen que deben de cumplir la ley o dogmas para alcanzar la salvación. Al igual que los católicos creen que deben de cumplir con los dogmas de la Iglesia Católica para ser salvos, y los adventistas creen que deben de cumplir la ley mosaica, así también la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como Pare de Sufrir, creen que deben de cumplir la ley mosaica para ser salvos. En años recientes, su líder, Edir Macedo, ha dado un giro a su doctrina, ya que se ha inclinado hacia la corriente judaizante que está en auge hoy en día, y ha adoptado los ritos judaicos dentro de la liturgia de sus servicios religiosos. Macedo también erigió una réplica del Templo de Salomón en el barrio paulista de Brás. Ahí realizan los rituales judaicos y hasta cuentan con una réplica del Arca del Testimonio. También se puede ver a Macedo usando un kipá, manto de oración judío y barba larga. Y algunos de sus pastores ya no le llaman obispo, sino sumo sacerdote. Y él siempre está delante de la réplica de las 2 tablas de la ley en donde se reflejan los 10 mandamientos. Algunos creen que el giro judaico que le ha dado a la secta es una estrategia de marketing para intentar recuperar lo que alguna vez tuvo, y fantaseando así de dar otro rumbo a su teología que está demasiado desgastada por los múltiples escándalos de estafa y robo a sus feligreses. Es decir, que Macedo se ha volcado al cumplimiento de la ley y las prácticas judaicas, al igual que otras sectas, ignorando así lo que la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 3 versículo 23, que dice: pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que el cristiano no está llamado a cumplir la ley, y no seremos salvos por las obras de la ley, sino por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y sin duda, los líderes inescrupulosos de esta secta tienen tanto amor por el dinero que han torcido las escrituras para poder recaudar más dinero. Pero quiero decirte que no necesitas dar dinero ni ninguna pócima o amuleto para recibir tu milagro. De hecho, el mayor milagro que pueda existir en tu vida fue efectuado en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo nos regaló el milagro más grande de todos, la salvación. Acepta a Jesucristo hoy. Permite que ese milagro de Dios entre en tu vida y puedas ser salvo de la condenación. También quiero invitarte a que, si todavía no has visto nuestros otros capítulos acerca de las sectas, vayas a la lista de reproducción de nuestro canal y ahí podrás encontrar toda la saga de las sectas: mormones, adventistas, testigos de Jehová, católicos, masones, etc. Te invito a que puedas ir y ver los otros videos que quizás todavía no has visto. Y también te pueden interesar nuestras otras listas de reproducciones, donde encontrarás otros contenidos de nuestro canal. Y te espero en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión, donde continuaremos con nuestros capítulos finales de esta saga de las sectas. Dios te bendiga.
Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.